Hola amigos, alguien me contactó para decirme tienes una libertad de expresión increíble en Inglaterra. La prueba es que los yihadistas, los terroristas de Londres, salieron en la televisión, algunos de ellos aparecieron en el canal 4 y luego todos lo vieron. Oraron frente a la cámara en un parque de Londres. Se postraron ante una bandera, una de las innumerables banderas utilizadas por el califato, la bandera negra con letras blancas. Y luego se presentaron nada menos que como futuros terroristas. Lo que pasa es que nadie los tocó. La persona que me escribió estaba sorprendida por la libertad de expresión, quizá excesiva, que hay en Inglaterra. De hecho, eso no es cierto en absoluto. Los únicos que tienen licencia para incitar a la violencia, llamar al odio y todo eso son esas personas, los extremistas musulmanes, los demás no. Es decir, solo desde los atentados han tenido que arrestar al menos a 25 personas por islamofobia, por ejemplo. Hay un tipo, miren, les doy un ejemplo. Hay un tipo en Inglaterra, bueno, dos tipos, quemaron un Corán y subieron el video a YouTube. Quiero decir, en un estado como este, en un estado laico, no sería diferente a si hubieran quemado un libro de Sola. Pero por otro lado fue muy mal visto y están arrestados. ¿Ven a lo que me refiero? Mientras que al mismo tiempo un yihadista que sale en la televisión presentándose como yihadista con el plan de cometer un atentado, atrocidades, matar gente, a ese nadie lo toca. El tipo que quemó el Corán nos muestra un poco que hay musulmanes que son un poco ofendidos porque quemó el Corán. Y otra vez, perdón por volver a mi tema favorito, porque lamentablemente es la obsesión de muchísima gente. El tipo que por ejemplo, ese argelino que atacó a los policías con unas pinzas, monseñor, o un desarmador, o ya no sé qué era, usó una herramienta para atacar a los policías en la explanada de la iglesia de Notre Dame. Era alguien que estaba obsesionado con el califato, es alguien. Encontraron en su casa un video de lealtad a ISIS. Solo para que sepas entonces, un tipo aquí en Inglaterra quema el Corán, los musulmanes se sienten ofendidos. De acuerdo, está bien. Hay algo ahora que no me explico. Es que sí, cuando era niño sí me contaron que nuestro Señor, superior a Dios, garantizaba ir al paraíso. El califa, el tercer califa, Usman ibn Affan, bueno, ese califa quemó Coranes. ¿Y qué cuál Corán por aquí? Mira. El tipo que arrestaron en Inglaterra, él compró, no quemó el Corán, quemó un ejemplar del Corán. Eso significa que en términos de daños materiales, lo que hizo es reemplazable. Él fue a una librería, compró un Corán entre millones de ejemplares y lo destruyó con fuego. De acuerdo, ahora si tomamos a nuestro querido Jalifa, él tomó Coranes escritos bajo el dictado del profeta de los musulmanes. Eso significa Coranes originales, escritos sobre pieles de animales, Coranes absolutamente insustituibles. Y los apiló y les prendió fuego. Que Dios lo bendiga, así fue en realidad. Si quieren la historia de quemar el Corán, se las cuento porque es parte del proceso de radicalización de un niño. Haremos dos cosas. Primero, te mostraremos que el Corán es la cosa más importante, más sagrada que tienen los musulmanes. Es la palabra de Dios. Vamos a meterte eso en la cabeza, suponiendo que lo aceptes para el video. Listo, lo aceptaste. Siguiente paso. Pondremos a un califa en escena mientras se quema esa cosa que es lo más sagrado en tu universo mental. Tienes que decir algo, tienes que pensar que es algo bueno, ¿de acuerdo? Tienes que pensar que el califa está haciendo algo bueno. Es una forma de anular tu sentido crítico. Es una manera de mostrarte que todo lo que hace el hombre de poder árabe, bueno, es un poco como si, ya sabes, también hay otra cosa. No sé si te lo hicieron de niño, a mí también me lo hicieron, pero bueno, no funcionó. Era que te hablaban del califa Omar y luego te decían que él tenía el corazón tan bueno, tenía un corazón tan bueno que cuando recordaba que había enterrado viva a su hija, lloraba, ¿ves? Lo que quiero decir es que es una violación de tu humanidad. Y de hecho, así es como sucede. En la sociedad musulmana, eso significa que tenemos un sistema de radicalización islámica que al final tiene como objetivo crear soldados del califa. Y luego empieza muy pequeño. Es como ese argelino que atacó a unos policías en la explanada de Notre Dame.
Hay personas que lo conocen, he visto publicaciones de personas que lo conocen, testimonios. Estaban impactados, sí, pero estaban impactados, dijeron. En la prensa estaba escrito, no lo imprimí, pero eso es lo que dice la prensa. Radicalización fulminante. Pero no es fulminante en absoluto, no es fulminante. Es que el tipo no es así, el tipo. Él era así. Tenía el 80% cuando parecía normal y la gente hablaba de él. Parecía bien y simpático. En ese entonces parecía así. Tenía el 80% de lo necesario para ser terrorista. Eso es todo. Y después de la radicalización fulminante solo hubo que añadirle el 20%, eso es todo. Tuvo que reunirse con quienes conocen los factores psicológicos que influyeron en este tipo, incluso desde su infancia por su mamá. Y pues ya estaba listo, ya estaba hecho, ya estaba maduro. Entonces, si le dices a su mamá, te va a decir, pero no es posible porque estás contando, no es verdad, yo no hice eso. Sí, es cierto que no lo hiciste así, pero sin querer pusiste ciertos elementos en su cabeza. Eso significa la radicalización. El programa para fabricar a un terrorista no es un programa de una sola pieza, es un programa que se ha hecho según las necesidades de la causa. Se dividió en partes y a cada uno le tocó una. Se le dio una parte a la escuela primaria, se le dio una parte a la escuela secundaria, se le dio una parte al papá, otra a la mamá, etcétera, otra a la mezquita, y todo. Y eso crea una disolución de responsabilidades donde nadie, sinceramente, en su fuero interno, tiene la impresión de estar preparando a un futuro terrorista. Sí, pero cuando ves el esquema, cada quien le está agregando, le está dando un panecillo. Hasta que se encuentre con los verdaderos, quienes hallarán al hombre maduro, listo para ser recogido como fruta. Entonces les decía, para volver a nuestra historia, yo es un poco, se las cuento hoy, se las hago un poco a la africana, ya saben, las historias africanas siempre son así. Empieza con una historia y luego otra tras otra. Pero después empezamos a remontar la historia de las muñecas rusas, aunque las muñecas rusas no son para nada africanas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la libertad de expresión ha sorprendido. Esta persona que me escribió me preguntó por qué ellos tienen derecho a tener una muñeca rusa. Les explico. Abro el coche porque hace muchísimo calor adentro. Les digo una cosa. A veces hay que volver a empezar la película al revés. A veces hay que volver a empezar la película al revés para entender algo. A veces, si la tomas al derecho, es menos obvio. Lo primero que quiero decirles es que vivimos en un mundo que es extremadamente lógico. Las cosas son lo que parecen ser. Les desaconsejo que se vayan por la conspiración. No hay conspiración. Las cosas son lo que parecen ser. De acuerdo, ese es el primer punto. Segundo punto, vuelvan a ver la película al revés y van a entender algo rápidamente. Ver de nuevo. Todo el mundo lo sabe. Se pusieron del lado de los terroristas, incluso muy recientemente, cuando ALAP fue liberado. Tropas terroristas que están haciendo un buen trabajo, según las palabras de un ministro de la República Francesa, la prensa francesa, literalmente, tengo ganas de ser vulgar, literalmente cagar un reloj. Hoy en día, la gente de Alap retoma su vida. Las niñas van a la escuela, algunas mujeres están cubiertas, otras no. Los cristianos se reúnen en iglesias. Vi imágenes de una misa celebrada entre las ruinas de una iglesia. Aún así pueden hacerlo hoy. Francia lloró. Todo esto... Francia, como burgueses e izquierdistas, lloró y apagó la Torre Eiffel. Ese día que ALAP fue liberado de los terroristas, estos recibieron apoyo, según confesión de todos los estados occidentales. Los terroristas recibieron dinero, recibieron armas y todo eso. De acuerdo, ahora voy a retroceder la película para mostrarles algo. Retrocedamos la película. El terrorista está en Siria matando gente y es apoyado por los occidentales. Si retrocedemos hasta el inicio de su camino de radicalización y llegamos a la mezquita extremista, ¿qué es eso? El papel de la mezquita extremista es preparar mentalmente al terrorista que va a ir a Siria, que será apoyado por el imperio,
De acuerdo. Entonces, si el imperio apoya a los terroristas y arma a los terroristas, financia a los terroristas. Tampoco está loco como para ir a atacar las fábricas de terroristas. Por eso las mezquitas extremistas aquí están a la vista de todos. Porque son útiles. Forman parte de una cadena de producción, forman parte de una cadena que produce yihadistas y que lo va a llevar, que lo va a proyectar hasta ciertos lugares. Puede ser en Siria, puede ser en Filipinas, puede ser donde haya un régimen recalcitrante. Proyectarán la producción, las cloacas de esas mezquitas las proyectarán sobre esos países. Por eso no cierran esas mezquitas, están lejos de hacerlo. Escuché una entrevista de uno. Escuché una entrevista del ministro, dos ministros, uno de los Emiratos y otro de Arabia Saudita. De ministros, creo, del interior, no, de relaciones exteriores, creo. El video lo compartí en Aldo News. De hecho, primero que nada, estos ministros se preocupan por dos cosas. Se preocupan por el aumento del extremismo islámico en Europa. Eso significa que el tipo dice, un día veremos llegar desde Occidente monstruos o islamistas absolutamente radicalizados en cantidades industriales. Se preocupan por el Islam. ¿Ven? El saudita se preocupa por lo que pasa en Occidente. También mencionó algo más. Dijo que Arabia Saudita le había pedido a los occidentales, a Francia, por ejemplo. Bueno, Francia primero le había reprochado a Arabia Saudita financiar el integrismo o financiar la radicalización en su territorio. Arabia Saudita dijo, señalen la mezquita más pequeña que crean que financiamos y controlamos. Prepara radicales, nos sostiene discursos extremistas y la cerramos en 24 horas. El punto es que, según los franceses, solo el 1% de las mezquitas en Francia recibe financiamiento. El 1% de los fondos viene de Arabia Saudita, la mayoría proviene de Turquía y el Magreb. Ese es el primer punto que mencionó. Segundo punto, les dijo, esos extremistas que no son sus ciudadanos, expúlsenlos. Y a los que son sus ciudadanos, bloquéenlos, impídanles actuar. ¿Qué le respondieron? Le respondieron que sí, pero que tienen libertad de expresión y todo eso. ¿Qué respondió él? Dijo, dejen de quejarse. Esto sucede hoy en cuanto a libertad de expresión. A veces escucho en internet, escucho canales sauditas, libaneses, egipcios, debates sobre el Islam, sobre el terrorismo, sobre el integrismo, sobre la radicalización. Algunos participantes intervienen con su nombre y fotos desde Arabia Saudita u otros países musulmanes. Puedo decirle que hay una mayor libertad de expresión, hay una mayor libertad de crítica, hay una mayor libertad intelectual en Arabia Saudita, en Líbano, en Egipto, que en Francia, por ejemplo, o que en el Reino Unido. Ese es el problema en el que estamos. Allá no están. Daesh no representa al Islam y no están en ese punto. Hoy en día, eso es en Occidente, donde la gente todavía vive en la negación de todo esto. Eso es. Bueno, también recibí preguntas sobre por qué Qatar fue marginado. Bueno, no lo sé. Es muy complejo lo que pasa entre los países árabes. También lamento la violencia de su reacción porque están expulsando a los cataríes de otros países. Todo fue militar, incluso para quienes ya trabajaban y vivían ahí. Ese es el problema con los países árabes, no se puede confiar. Cuando surge un problema diplomático, la gente común paga las consecuencias. De todos modos, yo pienso que Qatar fue un regalo para Trump. Trump llegó a Arabia Saudita, firmó acuerdos, se intercambió mucho dinero. Creo que lo anunciado es solo la punta del iceberg. Hubo mucho intercambio de dinero. Yo pienso que Trump vendió contratos de defensa por 350,000 millones, un contrato de dimensión histórica a Arabia Saudita. Hay que saber que les hizo un descuento. Porque si ves la defensa, por ejemplo, de un país occidental, toma la defensa de Francia o de Alemania. Son 50,000 millones de dólares anuales. En 10 años suman 500,000 millones. Arabia Saudita es un país con muchas más amenazas, fronteras, tensiones y riesgos que Alemania o Francia. Ellos consiguieron 35,000 millones al año para su defensa, lo cual es un muy buen precio. Es un precio de amigo, aunque el contrato sea grande. Puede sorprender a quienes no suelen ver cifras de contratos de defensa. De todos modos, creo que él pidió un gesto, pidió algo, él hizo un esfuerzo con el precio.
De todas formas, necesitaba dinero rápido porque tiene cosas que financiar en su país. Está atrapado en Washington, así que necesita demostrar su valía. Así que vendió a muy buen precio 10 años de defensa para Arabia Saudita. Desde su perspectiva, ellos obtuvieron precio de amigo. Creo que él les pidió un gesto diplomático sobre terrorismo. ¿Por qué eligieron Qatar? Qatar alberga a muchísimos grupos terroristas. Alberga, entre otros, a Hamas palestino. Todos recuerdan cuando sucedieron las últimas historias, bombardeos e incursiones en Gaza. ¿Recuerdan al señor Mashal? Mashal ya no es el jefe de Hamas, pero Mashal, yo me acuerdo de él. Él estaba en un gran hotel en Doha, en Qatar, donde residía, ¿no es así, todo el año? Y luego él hacía bicicleta estática y tenía una toalla sobre la espalda. Un gran televisor Samsung en la habitación que le permite ver. No son los bombardeos y las hostilidades y todo eso. Y luego, por supuesto, llega ante un grupo de periodistas y dice: nos negamos a cesar el fuego. Entonces, por supuesto, nos negamos a cesar el fuego. Cuando uno está en su bañera llena de espuma y todo eso, claro que puede darse el lujo de negarse a cesar el fuego. No estamos bajo las bombas, él no está bajo las bombas, él está en Qatar. Y entonces él anima, hace todo, diplomáticamente hablando, para que caigan aún más bombas sobre sus administrados en Gaza. La idea es que las bombas son imágenes, son víctimas, son donaciones, es dinero que llega a cuentas y luego desaparece. Como siempre, ya saben, él transforma ese partido, transforma el sufrimiento de sus administrados, lo convierte en dinero contante y sonante, que después, ya saben, el dinero, por ejemplo, del señor, incluso el señor, ¿cómo se llama? Se llama Arafat, que no era de Hamas, pero el señor Arafat. El dinero que escondió en cuentas helvéticas, cuentas suizas numeradas. Todavía no han terminado de hacer una torre, solo para que lo sepan. Pero eso no cambia nada. Están en la misma línea que cualquier califa árabe, que cualquier presidente árabe, que cualquier régimen árabe. Los regímenes árabes siguen viviendo de la sangre de sus gobernados. Siempre transforman la sangre de sus gobernados en bienes para ellos, para sus familias, etc. Bueno, de todos modos, después de este paréntesis africano, una vez más, lo que pasa es que Qatar ya había sentido la presión y buscaba deshacerse de Hamas palestino. Y querían enviarlos, querían enviarlos a Malasia. Así es, querían enviarlos a Malasia. Simplemente váyanse, no se queden ahí porque se está poniendo demasiado peligroso. Y lo que pasa es que Malasia, poco tiempo antes de esa ruptura de relaciones diplomáticas, Malasia había cortado completamente las relaciones con Qatar. Porque no sé cómo pasó eso adentro. Tal vez Malasia estaba lista para aceptar a Hamas, para alojar a Hamas, a cambio de, no sé, tal vez contratos o dinero o algo así. Luego, entendieron que, sin importar el costo, sería una estafa. Alojar a Hamas era muy peligroso. Cortaron relaciones con ellos, así que en parte es cierto. Fue un regalo que se le hizo a Trump poner en aprietos al país que apoya a Hamas. También hay otra cosa para ellos, no es solo Hamas. No todo debe relacionarse con el conflicto israelí-palestino. Es un conflicto que tiene un peso muy importante en los asuntos geoestratégicos, eso es claro, pero no hay que verlo como el alfa y el omega. Qatar se ha acercado a Irán, bajo Trump y Arabia Saudita odian a Irán. Esto les beneficia mucho, hay varios grupos, incluso los hermanos musulmanes, tienen presencia pública, en Egipto también, pero en Qatar igualmente. Entonces es Egipto el verdadero bastión de los hermanos musulmanes. Pero los miembros más extremistas de ellos encontraban refugio en Qatar. Hay canales de televisión que, según la opinión de la gente común, o la opinión de los políticos, o la opinión de los intelectuales. Estos canales están en Qatar, pero generan problemas en países árabes. Ante cualquier manifestación, paz o disturbio, empiezan a excitar y agitar a las multitudes. Empiezan a manipular la información para crear aún más fitna, como decimos en árabe. Y entonces, efectivamente, es cierto que Qatar agotaba a los pacientes, así es. Decidieron arreglar cuentas con él, pero así fue. Bueno, es cierto que los otros países tampoco son inocentes en términos de islamismo, tampoco son inocentes en cuanto al apoyo al terrorismo internacional. Pero bueno, hicieron caer a uno, es mejor que nada, es una pequeña victoria, pero para mí, tal como lo veo desde afuera, es muy poco. Como si unos maleantes entregaran a uno de los suyos, generalmente el eslabón más débil, y luego lo entregaran a la policía. Decir que es un maleante es algo caricaturesco, pero al menos es algo. Quizás haya un consenso de los
Quizás el Yalta de los maleantes se está desmoronando, quizás su consenso, su franqueza. El muro que construyeron por años se está desmoronando poco a poco. Está bien que haya tensiones internas, está bien que quizás empiecen a no estar de acuerdo en esas cosas. Bueno, amigos, creo que ya he hablado suficiente por hoy. Sé que tienen elecciones legislativas allá, pero no he estado muy al tanto. Sinceramente, cuando yo encendí mi teléfono esta mañana, vi las noticias, vi que había elecciones legislativas en Francia. No me causó nada, ni me va ni me viene. Estoy un poco preocupado de que el señor Macron, que estuvo extremadamente hiperactivo durante la campaña electoral presidencial, lo haya puesto un poco en pausa. Creo que es muy estratégico de su parte. Creo que está esperando las elecciones legislativas y después entrará en el meollo del asunto, porque no quiere alejar al electorado antes de las elecciones legislativas. Y luego terminar en una situación de dar un giro de 180 grados, ¿verdad? Bueno, los dejo amigos míos, puedo decirles si quieren, si les interesa. En Inglaterra las elecciones terminaron mal, ¿por qué? Pero eso no estaba claro, se los dije hace mes y medio. Estaba seguro de que convocar elecciones terminaría mal para ella, ya que normalmente adelantar elecciones no es bueno. Así que eso es lo que hace que ella salga debilitada. La primera ministra aquí. Y eso en realidad amenaza el Brexit, así es. El asunto es que ella no va a lograr hacer este Brexit en la situación política en la que está. Y si resulta, terminaremos con un segundo referéndum para el Brexit, o bien, si resulta, ella seguirá queriendo hacer el Brexit de todas formas. Pero en su débil posición, eso no avanzará. Por eso convocó elecciones anticipadas. ¿Por qué? Porque cada vez que quería negociar algo con la Unión Europea, aquí es parlamentario. Aquí le decían, te vamos a destruir todo. Cualquiera que sea la negociación, cualquiera que sea el resultado con el que llegues con la Unión Europea, te lo vamos a destruir. Haremos todo para retrasarlo y que fracase. Ella estaba demasiado débil para negociar el Brexit. Por eso convocó elecciones buscando fortalecer su mayoría y negociar con libertad. Ella decía que habría un Brexit duro y al final no hubo nada de eso, porque ella sale debilitada. Y luego el Brexit hoy en día solo existe en el papel, pero en la realidad no va a ningún lado, porque bueno, eso es todo. En fin, ya veremos. Gracias amigos y nos vemos otra vez, ya veremos. Gracias amigos y nos vemos otra vez.